Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra sesión de cultura del día de hoy. Antes de dar inicio, les voy a dar unas recomendaciones. Inicialmente, todos los micrófonos estarán desactivados para llevar satisfactoriamente la sesión. Ya en el caso de que el ponente lo requiera, los estaremos activando. También pueden utilizar el chat, también los estaremos leyendo por allí. Y en caso de que deseen encender el micrófono, pueden levantar la mano. Mediante el chat también estaremos compartiendo la asistencia para que por favor la diligencien. Para nosotros es importante conocer su opinión respecto a estas sesiones que llevamos a cabo. Entonces, con esto le damos la bienvenida a nuestro monitor Juan Pablo López. Él es monitor de la zona occidente y hoy tenemos la sesión Salmos de Lamento para Víctimas del Conflicto Armado. Entonces, Juan Pablo, bienvenido, el auditorio es tuyo. Listo, muchas gracias, Ángela. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar ese trabajo de grado. Yo soy teólogo. Este trabajo lo hice con mi pareja, Daniela Vallejo Toro. Ambos somos teólogos. Terminamos este trabajo de grado el semestre pasado. Y dentro de eso, una de las preguntas que nos planteábamos como teólogos era el cuestionamiento de qué manera podíamos aportar a la sociedad colombiana con los conflictos actuales que hay y las secuelas de los conflictos que se presentan. Y la realidad es que, como todos sabemos, Colombia ha estado más de 60 años en guerra. Tenemos más o menos aproximadamente una de cada 5 personas tiene algo que ver con el conflicto armado, si es que no ha sido víctima ya. Y dentro de eso es gente que ha sido registrada, es decir, que la cantidad de personas que han sido víctimas o han tenido o han sido desplazadas dentro del propio país viene a ser muy probablemente vienen a ser muchísimas más de las que se muestran estadísticamente. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo entonces podemos mirar estos desafíos de cómo la iglesia puede aportar a esta dinámica. Entonces, vamos a comenzar con el resumen de lo que hicimos. Bueno, un momento por acá. Por acá. Esto. Ok. Bueno. La narrativa del conflicto armado en Colombia es compleja de asumir desde una sola vía. Sin embargo, lo que sí es claro es que los conflictos armados internos del país han dejado aproximadamente 9.273.826 víctimas, por lo que millones de personas diariamente tienen que enfrentarse a vivir en una profunda lamentación. Así, en esta investigación se hizo una exégesis a la cultura del lamento de Israel y al Salmo 140, con el fin de identificar cómo esta forma de acercarse a Dios en tiempos de angustia puede aportar a los mecanismos propios que tiene la población colombiana para afrontar el duelo que deja este conflicto. Entonces, bueno, ¿qué nos motivó? ¿Cuál fue la razón por la que decidimos realizar esta investigación y cuál es su valor? Entonces, en primera instancia, porque a lo largo de la carrera hemos aprendido el valor de hacer relevante y contextual las escrituras y el contexto del conflicto armado en Colombia requiere de una respuesta teológica en favor de las víctimas. Por otro lado, Juan Pablo, perdóname, es que vemos todo negro, toda tu pantalla negra. Ah, sí, es que tenías como un cuadrito ahí que no nos deja ver. Sigues teniendo un cuadro que tapa la presentación. Listo. Entonces, pongo esto por acá, esto por acá. Eso, ya. Ok, listo. Entonces, bueno, por otro lado, sí, el contexto del conflicto armado en Colombia requiere de una respuesta teológica en favor de las víctimas. Por otro lado, pensamos que las víctimas podrían encontrar una forma bíblica de acercarse a Dios en su pérdida, dolor y búsqueda de justicia. Y nosotros queríamos poner un granito de arena en esto en favor de las víctimas. Y finalmente, porque se tiene en cuenta el papel que tiene la iglesia cristiana en nuestra sociedad, necesitamos que la iglesia tenga cada vez más herramientas
para poder abrazar y trabajar con las víctimas del conflicto y participar en su proceso restaurativo y en su dolor. Entonces, este fue nuestro objetivo. Nuestro objetivo en esta investigación fue identificar posibles aportes que ofrecen los salmos de lamento de las víctimas del conflicto armado en Colombia, a fin de que los afectados puedan afrontar parte de su duelo y angustia. Y bueno, de esta manera también podemos ver que el uso de los salmos viene a tener un desarrollo no solo personal en cuanto a una persona orando en sí misma el salmo, sino también en cuanto al ámbito comunitario que se desarrollaba como algo litúrgico que hacía la comunidad de Israel cuando estaban en tiempos de angustia, de dolor y de profunda lamentación. Listo, entonces continuamos. Dentro de la metodología que decidimos utilizar fue una investigación completamente documental, debido a que como todavía no se ha desarrollado mucho trabajo, un gran aporte respecto a esta temática, tuvimos la necesidad de buscar cómo se puede interpretar mejor la dinámica de los salmos. Y dentro de todo eso, vimos e hicimos un análisis histórico respecto a cómo a lo largo de toda la historia de la iglesia se estuvo interpretando los salmos. Y dentro de eso es muy interesante observar que los avances que se llevó a lo largo de tantos años, a lo largo de 2000 años, es que los salmos siempre fueron muy difíciles de interpretar porque es poesía. La poesía tiene esa facultad, la poesía tiene el problema y la dificultad de no ser del todo clara y no ser específica. Eso sea desde hoy en día cuando vemos a algún poeta hablando o cuando vemos poesía escrita y observamos que la manera en la que los autores expresan sus sentimientos vienen a tener una calidad lingüística y literaria mucho más alta que la de costumbre, y esto a la vez genera una gran barrera en torno a la manera en la que se puede interpretar tan solo la propia poesía. Ahora, teniendo en cuenta de que hoy en día estamos trabajando con los salmos, ya con una distancia histórica de aproximadamente 3.000 a 2.500 años que fueron escritos ellos, tenemos muchísimas barreras para poder interpretar de la manera correcta aquello que se estaba mencionando. Entonces, dentro de eso, obviamente, otros idiomas. Entonces, tenemos el hebreo antiguo y también como a lo largo de la historia se trató de hacer traducciones respecto a ello. Pero a fin de cuentas, siempre fue muy difícil la interpretación de los salmos. Todo esto se mantuvo más o menos hasta la aparición de Hermann Gunkel, que aquí lo vemos dentro de la investigación documental, y él nos ayudó completamente en algo que vino a romper los esquemas en la manera de la interpretación del salterio, aproximadamente en el 1900 en adelante, a través de un concepto que se llama ¿cómo se llama esto? La crítica de las formas. Y la crítica de las formas era el análisis del salterio en torno a qué era aquello que se estaba mencionando en una cuestión específica. Porque, por ejemplo, en los salmos nosotros podemos ver muchas veces una ambivalencia compleja en torno a momentos en los que aparece el salmista muy feliz, muy agradecido con Dios, diciéndole, tú me has salvado, tú eres mi héroe, tú me apoyas. Pero luego vemos un quiebre que viene a tener a veces el salmista en torno a me persiguen los malvados, estoy angustiado, me quiero morir, es culpa. Y así sucesivamente vemos a veces en la misma canción, en un mismo salmo, esa dinámica que a la vez es muy compleja cuando la persona que se acerca a los salmos la lee, porque no sabe entonces cómo está el salmista, si está triste, si está feliz, esto cómo se aplica y así sucesivamente. Entonces, Hermann Gunkel lo que logró fue descubrir que un propio salmo tiene diferentes géneros dentro de su propia escritura. Entonces, hay una sección entonces un salmo puede tener una sección que aborde la tristeza completamente, hay otro que puede abordar la alegría completamente, y así él desarrolló un estudio crítico que permitió hacer una clasificación del salterio.
Y dentro de esto están los salmos que son de lamento, los salmos de alabanza, los salmos de acción de gracias, los salmos de entronización y muchos otros. Dentro de esto, algo muy interesante es que el salterio y toda esta dinámica viene a abordar viene a abordar el ámbito de la lamentación en una manera muy amplia a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, los salmos de lamento abordan más o menos el 40% de todo el salterio, es decir, es el mayor porcentaje que hay respecto a los otros géneros. De modo que se muestra en un principio algo muy chocante a la cultura que se tiene hoy en día respecto a que todas las personas se supone que deben estar felices, que todas las personas deben manejar como un éxito, que todas las personas tienen que presentar la mejor cara de sí mismos en un mundo cotidiano. Pero la realidad es otra. Cuando nosotros nos ponemos a observarnos a nosotros mismos y vemos el mundo, muchas veces estamos viendo que esa imagen utópica que se presenta en todos los ámbitos simplemente es eso, es utopía. La realidad es que el mundo es complicado, el mundo es complejo, el mundo mantiene una problemática de sufrimiento constante. Y bajo ese punto es que es muy interesante ver que los israelitas abordaban el lamento de una manera constante dentro de sus vidas y a la vez hay un libro completo que se llama Lamentaciones y esto de este modo nos habla muchísimo acerca de cómo nosotros nos acercamos respecto a la Biblia o cómo las personas se acercan respecto a la fe que se supone que se mantiene en torno a estar bien, en torno a tener posesiones o riquezas y a la vez el contraste a la dinámica de la realidad, de que el mundo es complicado, el mundo tiene muchísimas dificultades. Entonces, este aporte de Hermann Gunkel fue muy relevante porque nos permitió identificar esos diferentes tipos de géneros al momento de poder pues, acercarnos a ellos. Otro elemento que es muy importante dentro de la investigación documental que hicimos, bueno, otro docente fue Luis Alonso Choque, a través del Manual de Poética Hebrea. Él, entre sus aportes, muestra los principales métodos exegéticos e interpretativos para acercarse a los salmos. Y dentro de eso está lo que les habíamos mencionado anteriormente, de cómo a lo largo de la historia trataron de hacer una buena exégesis de los salmos, pero no hubo avances, no hubo muchos avances hasta más o menos el año 1900. Y que a la vez, de los pocos avances que hubo a lo largo de la historia con los salmos, está la posibilidad de ver que todos los salmos manejan un paralelismo. Y el paralelismo es el elemento fundamental de la interpretación de los salmos, en torno a tres diferentes tipos de paralelismo. Está el paralelismo antitético, el paralelismo sintético y el paralelismo sintético, antitético y sinonímico. Y entonces el sinonímico aborda de algo similar. Entonces, por ejemplo, Dios es mi Salvador, el Señor es quien me sostiene. Ese vendría a ser un paralelismo sinonímico. ¿Por qué? Porque las dos líneas que se están abordando en la interpretación son similares, básicamente. El paralelismo antitético es lo opuesto. Entonces, Dios bendecirá a los justos y la otra línea dice y destruirá pero destruirá a los malvados, y destruirá a los malvados. Entonces, ahí hay una antítesis en torno a estos elementos interpretativos. Y el último es el sintético, en torno a, por ejemplo, el Señor es guarda de los justos y una conclusión. Entonces, el Señor los protegerá eternamente. Entonces, como que hace una síntesis del elemento anterior y ya una conclusión. Entonces, esos son más o menos uno de los métodos así generales de la manera en la que se han podido interpretar mejor los salmos y que hoy en día podemos acercarnos a ellos con nuestra lengua hispana, teniendo en cuenta que obviamente fueron escritos en hebreo. Entonces, esa es una manera en la que uno puede ver más o menos cómo está conceptualizado estos esquemas. Y el otro autor, otro autor muy importante fue Walter Brueggemann. Él nos enseñó acerca de la riqueza de la cultura del lamento del pueblo de Israel, en la que recurría a Dios para enfrentar el dolor.
Y como les estaba mencionando, el, la angustia es algo constante que se ve a lo largo de la historia de Israel. Y entonces uno se podría preguntar, ¿por qué es que Israel sufre constantemente? Y dentro de eso es muy chocante cuando uno observa que el lamento del pueblo de Israel se empieza a dar a lo largo de periodos importantes de la historia, sea desde el momento en el que Egipto básicamente se puso a oprimir a los israelitas y entonces ellos claman a Dios para que sean liberados. Y a la vez ahí se funda, ahí nace uno, por ejemplo, un concepto teológico, y es que Dios escucha la voz de los que están siendo oprimidos, Dios escucha la voz de aquellos que están sufriendo angustia por parte de los perseguidores. Entonces, dentro de eso, nosotros podemos ver a un Dios que viene a liberar al pueblo de Israel, de Egipto, sí, bajo la forma en la que fue desarrollado el texto bíblico. Y entonces, estos puntos nos permiten sí, desarrollar un bagaje donde se espera que Dios responda, aparte de que el salmo y el salterio y los salterios, el salterio y los salmos tienen un fundamento teológico legal en el Antiguo Testamento, que es a través del Pentateuco, en donde aparece que Dios viene a bendecir, por ejemplo, en Deuteronomio 28, al que actúa bien, actúa con justicia, y a la vez viene a maldecir y a destruir a aquellos que obran con maldad, pues básicamente, que destruyan a los demás. Y lo confrontante es justo eso. ¿Cómo es que alguien que es justo, cómo es que alguien que obra bien, termina siendo expuesto a ser destruido, como por ejemplo en el caso de Job? Y esto genera muchísimas preguntas teológicas en torno a cómo uno puede acercarse a Dios en esa dinámica, y a la vez muchas personas hoy en día abandonan completamente la fe en torno a concebir a Dios como un Dios de justicia, un Dios de paz, un Dios de amor y un Dios de una, cuando hay tantas problemáticas y tantas dificultades que hay hoy en día. Entonces, teniendo eso en cuenta, el aporte que viene a tener este tema del salterio es que los israelitas no tenían temor en el lamento, no tenían temor en darse cuenta en su fe de que Dios, de que ellos se sentían completamente abandonados, de que no tenían absolutamente ninguna forma de recobrar algún consuelo por parte de ellos, y que esto a la vez llevaba a a que optaran por hacerle denuncias a Dios mismo y imperativos a Dios mismo en torno a que Dios, tú estás quieto, tú estás sentado dentro de un trono celestial y no haces absolutamente nada por ayudarnos. Y ahí es que nace esa necesidad de que las personas sean escuchadas, de que el pueblo de Israel venga a ser escuchado en torno a ese lamento y esa aflicción. Entonces, dentro de eso está esa realidad de fe que viene a tener el pueblo de Israel, que el hecho de que ellos postergue o no actúe de la manera en la que se espera que lo haga en ese mismo momento, no viene a ser un impedimento de la fe que tienen con Dios, sino que viene a presentar una fe tan fuerte que dicen, aunque todo esté aunque todo sea angustia, aunque todo haya sido destruido, aunque no me quede nada, yo puedo confiar en Él porque en algún momento lo hará, porque se genera una confianza completa de Dios, de que Él va a proteger a los justos, de que Él va a destruir a los impíos, de que Él va a hacer una justicia en torno a todas las personas pues, que han sido victimizadas. Entonces, esos son como unos de los elementos que se vienen a desarrollar a lo largo de estos puntos. Entonces, otro autor que también nos ayudó fue José Luis Tigre con Los pobres de la tierra, la justicia social en los profetas de Israel. Y él nos ayudó a ver las problemáticas actuales de la realidad pues actual, de la injusticia social y la violencia reflejada en las denuncias proclamadas por los profetas. Esto es muy importante porque nosotros podemos a lo largo de todo el tiempo de Israel que los profetas vienen a denunciar la injusticia que tenía Israel consigo mismo. Es decir, el pueblo de Israel, todas las angustias, gran parte de las angustias, de las problemáticas que venía a tener, era por la propia autodestrucción que tenía el pueblo. Entonces,
entre sí mismos habían guerras civiles, se mataban, se destruían, se robaban, se llenaba hasta el punto de que ahí, Ezequiel aparece denunciando a Israel como la ciudad sanguinaria. Entonces, a Jerusalén como la ciudad sanguinaria. Entonces, teniendo estos puntos en cuenta, se ve cómo a lo largo de todo el Antiguo Testamento Israel nunca está bien, está siempre en esa dificultad por la autodestrucción constante que se maneja. Y bueno, continuando con la investigación documental, Ursula Silver nos vino a ayudar completamente a entender un elemento muy complicado que es el tema del lenguaje imprecatorio dentro de los salmos. Y el lenguaje imprecatorio es aquel lenguaje que le dice a Dios que destruya a los malvados. Este es el lenguaje imprecatorio. Y esto básicamente tiene el elemento interesante de que cuando el justo o de que cuando las personas desarrollan este lenguaje imprecatorio, no es en torno a una dinámica de venganza, sino a una dinámica de abandonar completamente su capacidad de hacer daño y depositarle a Dios la confianza de que Él sea el que termine obrando en contra de los enemigos. Porque dentro de eso, algo de que muy problemático que tenemos hoy en día en torno al sistema de justicia que se maneja actualmente y a la satisfacción que tienen las personas cuando vienen a tener algún punto de restauración, es que nunca sea una justicia verdadera, nunca se logra que la persona que ha sido víctima, que le mataron a la familia, venga a decir, yo siento que se hizo justicia. ¿Por qué? Porque es que eso es una atrocidad de un dolor que dura absolutamente toda la vida. Y dentro de eso no tiene más esperanza que simplemente, o no tiene más forma de esperar algo que simplemente sea algo que condenen al culpable, pero tiene 10 años de cárcel y ya hace un poquito de procedimiento de conducta buena y sale a los 3 años. Y entonces él queda con su cara de bueno, y entonces, ¿dónde está la justicia que a mí me iban a dar? Y entonces, bajo esta dinámica, es que el lenguaje imprecatorio que viene a desarrollarse nace en ese punto en el que Dios viene a obrar con un ámbito de justicia que sí viene a satisfacer a las personas en torno a lo que se requiere para que la persona sea ajusticiada. Entonces, esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. Y otro elemento muy importante dentro de nuestra investigación documental fue el grupo de memoria histórica, debido a que ellos nos ayudaron a poder conocer muchísimo más el fenómeno de la violencia en Colombia y poder conocer más las consecuencias del conflicto armado pues, en este país. Bueno, entonces, investigación bíblica, listo. Entonces, los resultados. Un momento. Listo. Bueno, respecto a los resultados, son los siguientes. En medio de su riqueza litúrgica, Israel, por cultura, expresaba con facilidad su lamento cuando el contexto lo obligaba. Y para ello, usaban con frecuencia los salmos de lamento en favor personal o comunitario. Esto significa que el pueblo de Israel tuvo muchísimas dificultades. Dentro de eso, como les mencioné anteriormente, tenían guerras civiles y a la vez muchas veces fueron exiliados a lo largo de 1000 años, que fue desde el tiempo que estuvieron ahí pues, en Israel. Y también esto viene a presentar unos cuestionamientos actuales en torno a cómo nos acercamos al salterio. Y es que eran personas nómadas que básicamente no tenían más seguridad que estar en un pueblo donde se la pasaban destruyéndose a sí mismos, donde había mucha injusticia social. Y lo interesante es que en esta dinámica, ellos en sus liturgias políticas tenían la posibilidad de llegar y expresar su lamento, su dolor a través de estos cantos. Y otro elemento interesante respecto al salterio es que nunca se menciona
la persona que está cantando. Nunca se menciona la persona que está clamando, debido a que el énfasis de los salmos de lamento es justo que sea atemporal, que cualquier persona pueda leerlo en cualquier momento de sus vidas y con eso y en ellos se sentirán como contextualizados y bueno, y van a poder aprovecharlos de la mejor forma. Entonces, los salmos, cuando ellos los cantaban, los israelitas sí, mm, en el tabernáculo y bueno, cuando estaban juntos en sus casas, tenían ese propósito de clamar a Dios, de decirle a Dios, Dios, porque es que no respondes, porque es que todos estamos aquí sufriendo, estamos aquí, estamos muriendo y tú estás quieto. Entonces, eso es un elemento importante, que los salmos se oraban de forma pues individual, pero también lo hacían de manera comunitaria, en ese dolor público que todos venían a tener por todo ello. Porque imagínense cómo queda una ciudad cuando todos los hombres fueron a la guerra y murieron, y ahora solo quedan unos pocos dentro de la ciudad, y cómo no se va a lamentar todo el pueblo ante haber perdido a todas sus personas, a todos los hombres, y que básicamente eran los que estaban pues, ahí cuidándolos. Entonces, sí, dejaba ese espacio para clamar a Dios. Otro de los resultados es que en los salmos de lamento con escenarios, como él ya mencionaba, no se escatimaban palabras para que las víctimas presentasen sin censura tanto sus reclamos como sus emociones ante Dios, sus victimarios y la sociedad circundante. Es decir, hoy, no sé ustedes, pero muchas veces en las comunidades religiosas no se puede decir, no se puede trabajar exacerbadamente expresando todo el dolor o todas las emociones que se sienten. Es decir, y dentro de eso, cuando la gente se acerca a Dios, siente que tienen un temor en el que de que Dios no les va a prestar atención en lo absoluto, y de que tienen que ser completamente juiciosos con la forma en la que llegan a Dios y le dicen a Dios como, es que me mataron a mi familia y ya tengo que perdonarlos, pero es que la realidad es que no, eso es dar un paso antes de dar el primero. Y el dar el primero es justo el trabajo que hacen los salmos, de despojarse completamente en el dolor, en la angustia, en poder decirle a Dios cómo es que se siente, en utilizar si algo hasta groserías o todo lo que sea para poder decir a Dios la situación en la que está, porque es que no hay manera de describir la angustia que una persona que ha sido víctima de conflicto viene a sentir cuando estas problemáticas se dan. Entonces, básicamente es poder aprender que los salmos de lamento utilizan palabras extremadamente fuertes para la época, para llegar a expresarse a Dios en torno a de llegar a acusar a Dios de que es por culpa de él que todo sucede. Y que a la vez esto no es un impedimento porque, de tener una relación con Dios en torno a que las víctimas y en torno a que toda la Biblia se hizo eso, toda la Biblia, a lo largo de toda la Biblia del Antiguo Testamento, la gente llegaba y gritaba dentro de lo más profundo de su alma, su angustia y su clamor con Dios. Entonces, básicamente, uno se puede expresar sin censura con el Señor. Otro elemento interesante respecto a esto es que el lenguaje imprecatorio en los salmos tiene una base legal desde la teología bíblica y está presente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, muchos dicen que hoy en día no se puede denunciar a los enemigos porque Jesús básicamente que ya vino a pagar por todos. Pero la realidad es que uno ve en el Nuevo Testamento muchas veces imprecaciones en contra de los enemigos. Uno ve desde Jesús atacando, bueno, creo que era una zarza. Bueno, la higuera, creo que sí, denunciando la higuera. Y también, por ejemplo, a Pablo, cuando se pone a decir que a la persona que estaba destruyendo la iglesia, que me entregaran a Satanás. Asimismo, uno ve que el lenguaje imprecatorio en contra de los enemigos es algo frecuente y algo que se puede dar ante esta dinámica de pedir a Dios de que haga su justicia. Y dentro de eso es que eso da muchísimos beneficios en torno a cortar la cultura de la venganza, porque uno de los elementos más problemáticos que se tenía hoy viene a ser justo ese, la venganza que se maneja hoy en día y la venganza que tiene básicamente un valor exponencial.
Si una familia llega y mata a un muchacho, la familia de ese muchacho va a querer vengarse, termina matando a la otra familia, otras personas, y esas están relacionadas con otras personas y se termina armando una guerra. Y dentro de eso, Colombia actualmente tiene 6 conflictos, obviamente no necesariamente por parte de familias, pero sí por intereses económicos. Entonces, dentro de eso está ese ámbito de romper completamente la cultura de la venganza y que a la vez las personas puedan depositar esa angustia y esa amargura a que Dios haga justicia divina frente a cada uno de esos elementos pues tan complicados que se manejan. Bueno, ¿qué más? Bajo por acá, listo. En la teología, otro elemento importante es que en la teología de los salmos de lamento, Dios es el responsabilizado de defender, salvar y hacer justicia en favor del vulnerable. También en diferentes salmos de lamento se presentan a unas víctimas y a unos victimarios. Y otro elemento importante es que tanto víctimas como victimarios arrepentidos pueden tener una audiencia con Dios a través de los salmos de lamento. ¿Con esto qué quiero decir? Que las personas que, por ejemplo, así como les estaba mencionando, que las víctimas tienen la posibilidad de utilizar los salmos de lamento para clamar a Dios y pedirle que haga justicia en favor de él, así sea que tarde eso en llegar. De todas maneras, Dios sí viene a cumplir, sea a corto, mediano o largo plazo, ese cometido de hacer que básicamente él cumpla de manera justa bajo toda esa dinámica que vienen a tener, bajo todos esos problemas que vienen a tener el salmista y las personas que han sido vulneradas. Entonces, otro elemento es que los victimarios, es decir, las personas que mataron, las personas que terminaron destruyendo a familias enteras, que hoy en día son muchas, también tienen la posibilidad de aplicar estos salmos. Y dentro de uno dice, dentro de uno se cuestiona cómo es que un victimario va a atreverse a llegar a hacer un salmo de lamento en torno a qué se va a lamentar. Pero la realidad es que los victimarios a veces cuando logran estar arrepentidos, uno ve salmos en donde, por ejemplo, David llega y se lamenta por haber matado a Urías y haberse acostado con su esposa. Y entonces él llega y hace una presentación ante Dios en el que ya no puede más con la vida y que Dios lo viene a salvar dentro de la angustia que viene a vivir en un remordimiento completo o no puede actuar de otra manera. Entonces, dentro de eso, una invitación que viene a existir o para hoy a los victimarios es justo eso, esta dinámica de que si hay un remordimiento completo por parte de su accionar, es que ellos puedan abandonar todos esos elementos y despojarse ante Dios en torno a pedirle que Él venga a ser su rescatista y de que Él venga a arrepentirse completamente de todas sus acciones, de manera que no vuelva a repetirse ninguna de las acciones que había cometido anteriormente. Bueno, y otro de los elementos interesantes respecto a los resultados es que los israelitas construyeron unos mecanismos culturales y religiosos mediante el uso de la expresión poética y literaria con el propósito de enfrentar sus tragedias de dolor. Otro elemento también es que el uso de las imágenes literarias posibilitaban el uso frecuente de estos salmos, ya que ayudaban a los orantes a identificarse con las amenazas, denuncias, pensamientos y emociones del salmista. También, tanto en Israel como en Colombia, y aquí ya bien venimos a hacer la hermenéutica en torno al acceso de la cultura de Israel a la actualidad de Colombia, es que del mismo modo que Israel manejaba, se hundía en guerras civiles, Colombia, ¿qué otro país que como Colombia se ha hundido en guerras civiles? Y dentro de todo esto, es que podemos hacer esa conexión con el texto de hace 2000 años. Entonces, este elemento es muy tenaz porque la injusticia social que se viene a desarrollar en Israel es tan grande y tan repetida a lo largo de la Antiguo que cuando uno la mira hoy en día dentro de Colombia, ya sea a veces contrastes y comparaciones, uno dice que la realidad es que a 2000 años no hay mucha diferencia en torno al montón de problemáticas que se manejan las personas cuando por adquisición de poder, riquezas y tierra terminan atropellando a todas las personas que no tienen que ver con el conflicto y acaban con todos los vulnerables. Entonces,
Dentro de esto, en el caso de Colombia, gracias a los procesos de paz, tanto víctimas como victimarios han tenido audiencias para la construcción de la verdad en los tribunales establecidos. Algo muy positivo que viene a tener el país actualmente es el nacimiento pues, de la JEP y de la Comisión de la Verdad, y como uno de los mayores problemas que uno encuentra con las víctimas del conflicto armado es que cuando ellas solicitan justicia, simplemente quieren anhelar algo tan simple, puede ser algo tan sencillo como queremos que digan la verdad, o a palabras de una madre decía, tan solo con que aparezca el huesito de mi hijo, yo me voy a sentir bien. Y entonces, vemos hoy en día ese punto optimista de cómo se está haciendo el esfuerzo de lograr desarrollar una memoria histórica para las garantías de la no repetición, pero a la vez vemos a una gran cantidad de gente que va a tener que vivir un lamento que dura toda la vida. Esto no se sana de un día a otro, no es ya oré un salmo y ya estoy feliz. No, eso, la realidad es que el proceso de sanación que vienen a tener las personas en torno a ese duelo es algo completamente largo y que no va a parar. Simplemente dentro de este trabajo es ofrecer a las personas unas herramientas que les permitan a ellos poder tener una conexión con Dios en torno a poder expresarse con Él y en torno a poder vivir y sobrellevar una angustia con el Señor, amén, en la medida de que saben que Él establecerá su juicio, en la medida de que por más oscuro que venga a ser el momento que está viendo la persona, Él va a hacer justicia y Él va a realmente dar solución a estos problemas. Entonces, bueno, estos son unos de los elementos más importantes de los resultados. Bueno, también otra cosa importante es que los aportes que los armas de lamento hacen a las víctimas de conflicto armado son complementarios a su propia cultura y mecanismos de lamento. En este momento quiero compartir una manera de mecanismo de lamento que se desarrolló hace poco respecto a los falsos positivos. Entonces voy a compartir en este momento. ¿Me avisan si están escuchando? Por favor. Madre, ¿Sí te escucha, Juan Pablo? no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al Cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo?
vez no es del torero. Son 5 chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar su madre en medio de una escena con respuestas en potencia y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo, no. Eran universitarios los de Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus ¿Quién sueños. los mató? Oye, ay, ¿quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Pido justicia. Oye, ¿quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron madres solas, padres solos y hermanos también. El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? No llega ni a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, como me están llamando. Madre, no llega ni a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dice que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando en lo alto. Bueno, en estos momentos voy a compartirle la palabra a Daniela Vallejo Toro. Ella es mi compañera de trabajo de grado. Entonces, vamos a ver qué nos dice. Bueno, buenas tardes. Creo que no me deshabilitaré la cámara. Ok. Ok, bueno, buenas tardes para todos. Bueno, lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión acerca de por qué los salmos de lamento son relevantes para los colombianos, especialmente para las víctimas del conflicto. Y es que los salmos de lamento digamos, hacen parte de un libro que es muy común para muchas personas. Para muchas personas de Colombia es muy común tener en sus casas o en sus hogares una Biblia abierta en un salmo, pero probablemente la meditación del mismo no es tan común. En ese sentido, cuando pensamos en los salmos y también en los salmos de lamento, vemos un elemento muy importante y es el elemento de denuncia. Entonces, lo que hacía el salmista también era exhibir el carácter y las acciones de maldad que hacían los injustos en su contra o en contra de su familia o en contra de la nación. Entonces, como acabamos de ver, por ejemplo, en la canción anterior, lo que vemos allí es cómo se exhibe, se desnuda, se deja al descubierto
la maldad y el impacto que hace la maldad en las personas. Y esa dinámica también se presenta en los salmos de lamento. Entonces creo que eso hace que mucha gente pueda identificarse con los salmos porque son la voz de las víctimas. Y eso es importante, reconocer que la Biblia como tal es un libro que permite la expresión del dolor, pero también la expresión de la denuncia, donde se exhibe la maldad, no solamente ante una figura religiosa como es Dios, ¿cierto? Que para muchas personas es un elemento de fe importante, y en las víctimas es un elemento muy importante. Cuando uno escucha muchas de las entrevistas que le hacen a las víctimas, muchas de ellas tienen a Dios en medio de sus testimonios, sea para cuestionarse por qué no hizo algo, o incluso contando cómo ellos pidieron a Dios en ese momento. Entonces, reconociendo ese elemento cultural y religioso de nuestro país, donde la figura de Dios es importante, reconocemos entonces que estos salmos podrían ser de gran ayuda, porque no solamente es un desahogo emocional, que es una de las principales virtudes que tienen los salmos, sino también que son unas denuncias. ¿Por qué? Porque los salmos no solamente eran dirigidos a Dios, ¿cierto? Como que no era solo hacia arriba que se dirigían, sino que como eran comunitarios, también tenían una audiencia social. Entonces, la comunidad también se enteraba de la maldad, de los malos, o de la maldad de quienes ellos muchas veces llaman enemigos. Entonces, en ese sentido, uno se da cuenta que los salmos son de relevancia actual, y es una de las grandes conclusiones a las que nosotros logramos llegar, teniendo en cuenta que los israelitas tenían una cultura, o establecieron una cultura de lamento, y pensábamos en Colombia cuál es la cultura de lamento que ha desarrollado el colombiano. Y nos dimos cuenta que, si bien hay una manera malsana en cómo se hace, que es a través de la venganza, a través de la repetición, también nos damos cuenta que hay un elemento de dejar la justicia, de no tomar justicia por las manos. Y nos dábamos cuenta de que para Israel, aunque fue una ciudad sanguinaria, como también podríamos llamar a Colombia un país sanguinario, muchos de ellos optaron por no tomar venganza, sino decir: Señor, tú eres el Dios de la justicia, entonces tarde que temprano tú te vas a encargar de esa justicia. Mientras tanto, yo no voy a apelar a la guerra, o no voy a apelar a la venganza. En ese sentido, yo creo que se hace de gran relevancia, entendiendo que aún en Colombia tenemos métodos de lamento sanos, y que este es un elemento que podría complementar las maneras en cómo actualmente se asume el lamento de manera sana en nuestro país. Eso era como lo que quería decir. Gracias, Juanpa, por permitirme decir esto. Listo. Y dentro de nuestros aportes para poder promover las maneras de poder sobrellevar el lamento, nosotros hicimos un trabajo artístico expresando de manera gráfica el Salmo 140. Y primero vamos a colocar una breve contextualización de la guerra entre las denuncias que hay actualmente respecto a los agentes del conflicto con los paramilitares, con la guerrilla y con los militares. Y bueno, vamos a ver el proceso, pues, del trabajo. Basta ya, esa frase es mía. En el año 2000, cuando ya eran viudas y desplazadas, un grupo de ellas viajó hasta Villanueva, Valencia. Se filaron tomadas de las manos frente a alias Don Berna y le anunciaron que iban a reclamar a sus hijos reclutados por la fuerza. Cuando se llevan los paramilitares a varios de los jóvenes engañados de que van a trabajar, y el grupo de mujeres, un grupo de como 80 mujeres, camina hasta el campamento paramilitar y le dicen al jefe paramilitar: venimos por nuestros hijos. Se los quitamos. Ahí sí, con estrategias de mujeres, ya a nosotros nos tocó de usar estrategias para... No nos fuimos a la brava porque no podíamos. Esos muchachos son los padres de la generación que hoy crece en Valle Encantado.
un asentamiento femenino y radical en sus propósitos de conservar la tierra, la libertad y la palabra. Porque somos las mujeres que estamos peleando la buena batalla. Esa batalla de decirle a nuestros hijos, no quiero que estés en ningún lado, ni el de la derecha, ni el de la izquierda, ni el de allá, ni el de acá. Lo que nos toca es seguir construyendo la paz, porque la verdad es que las personas sin paz en su corazón ni en su región no podrá tener vida tranquila, ¿verdad? Pues yo creo que eso es lo que nos toca, seguir construyendo todavía. Herido de muerte, Garzón recorre una cuadra en su camioneta hasta estrellarse contra este poste al frente de esta panadería, en donde pierde la vida. En ese momento... El aparato judicial, pese a sus limitaciones, ha creado los espacios para la aparición de un tipo de relato fundamental para la construcción de memoria. Las versiones libres entregadas por los paramilitares desmovilizados han permitido que el país conozca la brutalidad de los métodos empleados, la identidad de los victimarios y las asociaciones criminales con sectores no armados de la sociedad. Las propias autoridades dieron crédito a algo que las víctimas hacía muchos años venían enunciando, y es lamentable porque fue tener que recurrir para validar. Se hizo la masacre de Segovia. Se torturaron y les pedía que entregaran el armamento y el radio. La señora estuvo en todo momento presenciando la tortura a su esposo fue decapitado, le cortaron los genitales. Cuando los paramilitares reconocieron la existencia de hornos crematorios, cementerios clandestinos, escuelas de entrenamiento en torturas y descuartizamiento, los colombianos empezaron a aceptar la tragedia que ha sido nuestra historia. Detrás de los grupos paramilitares, así ellos hubiesen querido dotarse de un discurso político, uno sabe que no había una apuesta política. Eran ejércitos de mercenarios, en algunos casos inclusive no sabían para quién trabajaban, no sabían por quién, en nombre de qué se cometía tal crimen, y entonces esa emergencia de tantos grupos paramilitares por lo largo y ancho del país sí cuestiona esos otros sectores que, sin ser grupos armados, fueron fundamentales en la dinámica de la guerra y su degradación. Alguna vez me encontré yo con un hijo de un guerrillero que portaba un fusil. Tenía por ahí 9, 10 años el pelado, estaba ahí. Y yo le preguntaba qué él y qué hacía en la guerra. Y me decía, no, vamos a acabar con la oligarquía. Y a mí esa imagen me quedó como sonando, oligarquía aquí, en estas condiciones, esta pobreza que vive la gente. Acciones además absolutamente cuestionables por la degradación y por las modalidades que emplearon, se hicieron amparadas o fundamentadas en un discurso de defensa del pueblo, de una sociedad más justa, de una sociedad más incluyente, y es inaceptable éticamente que tú, invocando unos ideales tan nobles, apeles a unos métodos tan ruines como los que apelaron en ciertas circunstancias las guerrillas. Y los actores armados, todos se volvieron en contra de ese pueblo que dijeron defender en algún momento, ¿no? Y ese pueblo, parte de ese pueblo somos nosotros los que vivimos acá. Pueblo pobre, pueblo marginado. Indudablemente nosotros también tenemos que hablar de la responsabilidad del Estado, no solamente en problemas no resueltos, sino en la violación de derechos humanos. Hay cifras que muestran la participación de miembros de fuerzas militares en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, y señalamos que en este caso la responsabilidad es mayor, porque es que las fuerzas militares tienen la ilegalidad, porque es que las fuerzas militares son las encargadas de proteger. Y bueno, vamos a poner aquí un momentico de trabajo final. Es un minuto. Hombres malignos. Líbrame, oh Señor, de los hombres malignos. Guárdame de los hombres violentos, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víboras hay bajo sus labios.
Guárdame, Señor, de las manos del impío. Protégeme de los hombres violentos que siempre han puesto a hacerme tropezar. Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí. Han tendido red al borde del sendero. Me han puesto lazos. Dije al Señor, tú eres mi Dios. Escucho, oh Señor, la voz de mis súplicas. Oh Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, Señor, los deseos del impío. No hagas prosperar sus malos designios para que nos exalte. En cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra, caiga sobre ellos carbones encendidos, sean arrojados en el fuego, en abismos profundos de donde no se puedan levantar. Que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, que al hombre violento lo persiga el mal implacablemente. Yo sé que el Señor sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Concluyendo, Dios como fuego consumidor viene a funcionar con las víctimas y también con los victimarios en torno a que si los victimarios se arrepienten, que ese fuego justo que les está pegando les permita limpiarse, brillarse. Y en el caso de que no lo hagan, que se mantenga pues la justicia en torno al mal que Dios desea. Esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y que el Señor los bendiga.